Vamos a revisar los movimientos comunes que tienen los diferentes tipos de articulaciones. Sin embargo, debemos recordar que de acuerdo a la forma que tienen las superficies articulares, si son esferoideas, en bisagra, cilíndricas, etcétera, etcétera, van a poder tener la opción de hacer ciertos movimientos solamente. O como algunas, van a poder tener la opción de hacer todos los movimientos comunes. Entonces, ese es el pero o en donde debemos fijarnos. Según la forma que tengan, van a tener ciertas opciones de movimiento. Los movimientos de flexión son los cuales los segmentos o los huesos que se unen, o las regiones, se aproximan una a la otra. ¿Ya? Generalmente la más distal o la más alejada se aproxima a la más proximal. Por lo tanto, como vemos en este ejemplo, en la flexión de muñeca, o sea, en la articulación radiocarpiana, son los huesos del carpo, técnicamente hablando, los que se aproximan a los huesos del antebrazo. Los movimientos de extensión son los movimientos contrarios a los de la flexión. Por lo tanto, si en la flexión los segmentos o los huesos se aproximan en un plano anterior, eso quiere decir que se van en dirección hacia la parte anterior o ventral. En la extensión, en posición anatómica, los segmentos se van hacia el lado contrario. Eso quiere decir que en la extensión, la mano, en este caso, y los huesos de la mano y los dedos de la mano se van hacia el plano dorsal o se van acercando hacia la parte posterior. En las rotaciones, siempre pensando en que el estudio del cuerpo humano se realizó en posición anatómica, se realizan o son movimientos de rotación, de giro, en cual ocupan el eje vertical. Ese eje es el que ocupan los segmentos para rodar y se movilizan o se desplazan sobre el plano horizontal o transversal. ¿Ya? Acá hay un ejemplo de la articulación glenohumeral, en la cual la imagen que está más colorida realiza una rotación medial, o sea, el segmento se aproxima rotando hacia el eje medio del cuerpo. Y la imagen transparente es una rotación lateral, porque en este caso el hueso del húmero rota o gira aproximándose al plano lateral. Los movimientos de abducción son movimientos de alejamiento o de lateralización del segmento. ¿Qué quiere decir esto? Que el segmento se acerca al plano lateral o se aleja del plano medio. Un ejemplo es el que está haciendo la articulación glenohumeral, la articulación del hombro, en el cual se está lateralizando, en palabras sencillas, se está alejando del plano medio y acercándose al plano lateral. Los movimientos de aducción son movimientos contrarios a los de abducción. En la aducción, el segmento se aproxima al tronco o al plano medio. En este caso, la articulación glenohumeral está pegada al tronco o más cercana al tronco, por lo tanto es un movimiento de aducción o de aproximación. Existen movimientos que tienen un nombre propio en cuanto a la movilidad articular. Hemos visto que existen nombres comunes como la flexión, en que los segmentos se van hacia la parte ventral; en la extensión los elementos se van hacia la parte dorsal; en las rotaciones mediales un hueso gira acercándose al plano medio; en las rotaciones laterales el hueso gira acercándose al plano lateral; en las abducciones los segmentos se separan de la línea media y se van lateralizando; en las aducciones ocurre lo contrario y el segmento o el hueso se va acercando a la línea media. Pero hay articulaciones que tienen movimientos con nombres propios que vamos a revisar a continuación. En el antebrazo, entre el radio y el cúbito, tienen una superficie articular de tipo cilíndrica. En la parte alta, la cabeza del radio tiene una forma de rueda y el cúbito tiene un espacio para que esa rueda gire. Y en la parte baja,
o distal, la cabeza del cúbito tiene una forma circular, parecido a una rueda, asimismo como el radio en la parte superior. Y el radio en la parte inferior o distal le presta un espacio para que la cabeza del cúbito gire en ese sector. Es por eso que en la articulación radio-ulnar proximal y radio-ulnar distal, que son articulaciones del antebrazo, no son ni de muñeca ni de codo, sino que son de los huesos del antebrazo, entre ellos, se produce un movimiento de giro, ¿ya? En posición anatómica, cuando la palma de la mano queda mirándose la parte anterior o ventral, se denomina como supinación. Ese movimiento de giro, en que la palma queda mirándose adelante, se denomina como supinación. Y lo contrario, cuando la palma de la mano queda mirándose la parte dorsal en posición anatómica, estas imágenes que estamos viendo, el antebrazo y la mano está ubicada de forma horizontal, ¿ya? En este caso, la palma mira o hacia arriba en supinación o hacia abajo en pronación. Pero en posición anatómica nosotros sabemos que la palma va mirando hacia ventral. Esa es una posición de supinación. Y lo contrario, cuando la palma gira hacia la parte dorsal, se denomina como pronación. Existe un movimiento en el cual el pulpejo o la yema del primer dedo intenta tomar contacto con la yema de los dedos del 2, el 3, el cuarto o el quinto dedo. Cualquiera de estos movimientos de unión de la yema del primer dedo con cualquiera del resto se denomina como de oposición. Este movimiento funciona como una tenaza y nos sirve para sujetar o agarrar cosas. El movimiento contrario se denomina como reposición. La reposición es el movimiento en el cual el pulgar vuelve a su posición original en posición anatómica, paralelo a la palma de la mano. En el pie existe un movimiento en el cual la planta del pie se medializa o busca acercarse hacia el plano medio. Esta se denomina como inversión. La planta del pie busca acercarse al plano medio. Este movimiento ocurre entre dos huesos del pie. Ocurre entre la articulación entre el talo y el calcáneo. El talo o astrágalo es el hueso que toma contacto con la tibia y la fíbula. Y el calcáneo es el hueso del talón. La unión o la articulación talo-calcánea es la articulación que produce la inversión del pie. Por lo tanto, esta imagen tiene un error. Ahí dice que la articulación del tobillo es la que produce la inversión. Pero nosotros sabemos que la articulación del tobillo, la tibio-fíbulo-talar, es una articulación que tiene forma de bisagra. Por lo tanto, solamente por su forma podría moverse en flexión hacia adelante o en extensión hacia atrás. Y cuando se lateraliza o se medializa en extremo, el tobillo se esguinza. La articulación del pie talo-calcánea es la que hace la inversión. Es una articulación plana. Y su opuesto, en que la planta del pie busca lateralizarse, se denomina eversión. Lo mismo, es una articulación que ocurre entre el talo y el calcáneo, en la cual las dos superficies lisas se deslizan una sobre la otra y el pie, en este caso la planta del pie, se lateraliza. Un movimiento que ocurre entre ambas articulaciones temporomandibulares, que son los que mueven la mandíbula, elevándola, ¿ya? Y lateralizándola, así como también adelantándola y retrocediéndola. Todos estos movimientos que ocurren en la articulación de la mandíbula o temporomandibular sirven funcionalmente para nuestra masticación. Cuando nosotros masticamos, no solamente elevamos la mandíbula para cortar, desgarrar o separar, sino que nosotros movemos el alimento al interior de la boca, lo lateralizamos, lo desplazamos hacia adelante, hacia atrás, le damos giros con la lengua, todo para que podamos ir separando en pequeños trozos e ir moliendo lo más que se pueda el alimento. El movimiento propio de agnación es el movimiento en el cual la mandíbula se retrocede, ¿ya? El fin es el mismo, digestivo,
para ir desplazando los alimentos dentro de la cavidad. El contrario se denomina como protrusión. La mandíbula se desplaza ventralmente para que los alimentos en su interior también se vayan movilizando. Hay movimientos laterales de las articulaciones temporomandibulares que se denominan diducción. ¿Ya? Por lo tanto, no solo la mandíbula cierra o se eleva, sino que se retrocede, se adelanta y se lateraliza tanto a la izquierda como a la derecha para desplazar los alimentos e ir separándolos en su más mínima expresión dentro de lo que se pueda en la cavidad oral. Hay otro movimiento propio que ocurre en las articulaciones esternoclaviculares, que son de ascenso o descenso. ¿Ya? Este movimiento de ascenso o descenso ocurre entre las articulaciones entre el esternón y la clavícula. Cuando el extremo distal de la clavícula, el extremo de la clavícula que se acerca al hombro, se eleva, ocurre la elevación. Cuando el extremo distal o el que se acerca en el hombro, en la clavícula, desciende, se denomina como descenso de presión. Pero el movimiento en sí ocurre en la articulación esternoclavicular, en este sector, en la cual nosotros encontramos dos articulaciones que tienen forma de silla de montar. Bueno, ese ha sido el video que tenga que ver con las superficies articulares, qué movimientos pueden realizar y algunos movimientos propios que tienen ciertos sectores que se mueven de manera especial. Si les gusta o no les gusta el video, pueden dejar un comentario para poder mejorar los futuros videos y arreglar este. Y a cualquier comentario o pregunta les responderé a la brevedad. Muchas gracias.